Bienvenido Rocky, bienvenido Jonel, bienvenidos los que se están uniendo. Para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Varela, yo soy un viajero astral frecuente y hoy estoy acá para hablar sobre los viajes astrales, responder preguntas acerca sobre ese tema, compartir si tienen algunas experiencias oníricas o relacionadas con los viajes astrales, ayudarlos a decodificarlas. Bienvenida Verónica, bienvenido Juan, bienvenida Liliana. El tema son los viajes astrales. Para los que quizás no me conocen, pueden hacer sus preguntas, las que deseen, relacionadas con el tema. ¿Cómo salgo a las 5? Las cinco de imagino que estás hablando. Esas son etiquetas, hermano. Etiquetas que ponemos los humanos que siempre andamos pues, etiquetándolo todo. El humano cuando todavía está en ese estado de, digamos, ciego espiritualmente, necesita una etiqueta para todo. No soporta que nada sea inconocible, como es la divinidad. La divinidad es inconocible. O sea, el Padre, lo que llamamos Dios, es inconocible. Y entonces tratamos de poner una etiqueta a todo. La 5D, muchas personas ya están vibrando en esa frecuencia en estos momentos. Saludos, Danilo. Bienvenidos a los que se están uniendo. Bueno, el live es acerca de los viajes astrales. Cualquier pregunta que quieran relacionada con el tema. También puedo decodificar algún tipo de experiencia onírica, sueños que estén teniendo, ayudarlos a decodificarla. Y bueno, para conversar de cualquier tema espiritual que les llame la atención. De nada, Samuel. Bueno, si tienen alguna pregunta relacionada con el viaje astral, con mucho gusto la puedo responder. En los viajes astrales son una gran herramienta para lo que es la obtención de sabiduría y conocimiento. Esas son el principal uso que yo recomiendo que le den a las personas que están comenzando a salir al astral. Al principio son las exploraciones comunes de, digamos, estar en esas capas superficiales, porque el astral tiene muchas capas. De hecho, yo considero que desde el momento que te sales del cuerpo ya estás en el astral. A ver, Leo ha hecho el mantra faraón para el desdoblamiento astral, pero nada, ¿qué puedo hacer? Bueno, el mantra, hay muchas personas que se desdoblan usando el mantra, hay muchísimas técnicas. Yo lo que recomiendo a las personas que quieren realmente desarrollar el viaje astral de manera profunda, convertirse en libres transeúntes, como enseñó el hermano y maestro, que es lo que enseñaba el hermano y maestro Jesús. Libre transeúnte de todos los planos, de toda la creación, de todos los diferentes simuladores que existen, ¿verdad? Tienes que empezar por lo básico, que es la meditación, que es el control de tu mente, porque la herramienta que vas a usar es tu mente. Entonces, lo primero es tener una rutina de meditación diaria. Hacer de la meditación una necesidad. Que ya forme parte de ti, como cuando te tomas tu cafecito en la mañana, que necesitas el café para arrancar, que la meditación sea también así para ti, que todos los días necesites tener tus 20 minutos por lo menos de meditación, y que eso te lleve al punto de lograr detener, enlentecer o digamos calmar tu mente, la forma en que le quieras decir, ¿verdad? Porque lo primero es poder controlar la mente para poder usarla en los siguientes procesos que vas a hacer para lograr el desdoblamiento. Yo, a las personas que me piden que los enseñe a hacer viajes astrales, yo con mucho gusto los voy guiando a través de 4 pasos. Y el primer paso que enseño es una meditación direccionada o enfocada en la comunicación interior. Y entonces, la meditación empieza desde el principio, que es aprender a respirar. Y después de aprender a respirar, es comenzar a determinar qué tipo de mente tienes. Si tienes una mente activa o tienes una mente pasiva. Porque puedes tener una mente acelerada, que recibe muchos pensamientos de golpe, ¿verdad? Y puedes tener una mente pasiva, que los pensamientos pasan lentamente. Y entonces aquí tú tienes que decidir cómo vas a llegar a eso que llamamos nanomente. Es acelerando o desacelerando los pensamientos, dependiendo de qué tipo de mente tengas. Y entonces, después que estás en ese espacio que llamo la bruma mental, que llamamos la nada, son momentos que vas logrando tener de esos momentos de calma mental, esos momentos donde el estanque se aquieta, por decirlo de alguna manera.
esos momentos se van ampliando. Y la manera de ir ampliando esos momentos es practicando todos los días. Al principio será 1 minuto, después serán 2 minutos, después serán 5 minutos. Después esos espacios digamos, de donde tienes la mente en calma, los vas a ir ampliando es con la práctica. Y por eso es que necesitas la meditación. Y eso es lo que te da la meditación, el control de esa herramienta que es la mente. Al estar en ese espacio, lograr estar en esos espacios por lapsos, por lo menos ya considerables, que no es que vas a estar tampoco 1 hora en eso, ya a partir, yo digo, de que tú logres controlar la mente, que puedas desarrollar a por lo menos 8 o 10 minutos de eso, ya entonces puedes comenzar a usar ese espacio. Y el primer punto es comenzar a identificar lo que es una imagen divina de una imagen, digamos, cotidiana propulsada por ti mismo. Y cuando digo una imagen me refiero a un pensamiento. Y esos pensamientos son los que yo llamo pensamientos semilla. Porque la semilla es lo que podemos comparar en naturaleza como lo más cercano a la divinidad. En una semilla de un árbol de naranja, por ejemplo, está lo inconocible, porque en esa minúscula semilla está contenido el universo, la sabiduría ancestral. O sea, con esa semilla se genera un bosque de árboles. Y todo está contenido, la información está contenida toda en esa semilla. Entonces así son los pensamientos divinos. Los pensamientos divinos son como esas semillas. Son autogenerados porque no los impulsas tú, se generan solos. Digamos, provienen de eso que está detrás del velo. Y entonces comenzar a identificar cuáles son esas imágenes es el primer paso, pero para eso necesitas calma y paz mental. Por eso es que la meditación es el primer paso. Y la meditación que yo enseño lleva a eso, lleva al punto de estar en esa bruma mental, de esa no mente, de estar en ese extremo donde los opuestos se tocan, donde el caos se encuentra donde la nada se encuentra con el todo. Y esperar en calma que se generen o que se autogeneren esas imágenes semillas de las que estoy hablando. Y eso es importantísimo porque eso es algo que vas a utilizar para los siguientes pasos que te van a ayudar a desarrollar el viaje astral. Por ejemplo, el segundo paso que yo enseño, después que ya estás en eso, después que ya logras recibir esas semillas, cuando estás logrando recibir esas imágenes semillas, ya tú estás en el primer paso de lo que podemos hoy en día denominar una canalización, porque te estás comunicando con tu interior, estás recibiendo esa información, ese caudal que viene de lo que realmente eres, que no está propulsado por tu personaje, que tú no eres tu personaje, tú no eres esta forma, este nombre, este personaje que estás ocupando, que estás jugando acá. Entonces, esa comunicación viene de allí, de más allá, de eso autogenerado, de eso divino, de eso inconocible. Entonces hay que aprender a diferenciar cuáles son esos dos tipos de pensamiento. Y eso se entrena a través de la meditación. Tú necesitas poder diferenciar cuáles son esos dos tipos de pensamiento, porque eso lo vas a usar más adelante. Entonces, después de eso, lo que yo comienzo es, ya dominas la mente, ya puedes visualizar, ya no te invaden los pensamientos digamos, de tu día a día, de tu trabajo, de tu familia, de tus temas. Ya has aligerado esa carga mental, de estrés mental, ya tu estanque está en calma. Entonces ahora tú puedes usar la visualización, que es la siguiente parte. Entonces, lo que yo enseño en el segundo paso, ¿verdad?, es visualización para estimular la glándula pineal, para estimular tu tercer ojo, para abrir el tercer ojo. ¿Por qué? Porque tú necesitas ampliar el caudal, ¿verdad?, o mejorar tu antena de recepción de frecuencias. Porque a lo que tú vas al astral es a otros rangos de frecuencias donde tienes otros cuerpos más sutiles. Lo que hacemos cuando nos desdoblamos, ¿verdad?, es elevar o también bajar, porque también podemos ir al bajo astral. Elevar, vamos a poner en este momento el ejemplo, tu frecuencia para alcanzar otro nivel donde ya tienes otro cuerpo más sutil. Y entonces tomar conducción y tomar control de esos otros cuerpos. Eso es lo que hacemos cuando nos desdoblamos, cuando salimos al astral. Entonces, para tú poder alcanzar esas otras frecuencias, tú necesitas que el caudal, el abanico de frecuencias, la banda de frecuencias, por ejemplo, como si fueses una radio,
se amplíe, porque tú estás recibiendo siempre una frecuencia, siempre estás conectado con la divinidad, porque siempre estamos conectados con la divinidad, y estamos conectados a través del chakra corona, que pasa por, y que baja también a través del tercer ojo. Pero ese caudal es mínimo, es pequeño, es reducido. Y cuando comienzas a estimular la glándula pineal, con ejercicios de visualización, lo que haces es que conviertes ese caudal en un caudal más grande. O sea, es como que antes tenías una antenita pequeñita y ahora te pusiste una parabólica. Antes tú recibías nada más una frecuencia 44 Hz y ahora estás recibiendo entre 500 y 90 y 40, por ejemplo. Abres el abanico de frecuencias que recibes. Entonces, ese abanico de frecuencias que recibes, ¿verdad? Es lo que se traduce después en imágenes, en frases, en sensaciones, ¿verdad? Que conforman o que te permiten explorar esos otros planos, que son otros niveles de frecuencia donde tienes cuerpo. Entonces debes poder visualizar eso que estás haciendo. Entonces debes poder visualizar. Pero para poder visualizar, tienes que primero pasar por controlar la mente. Por eso es que primero es meditar. Por eso es que antes de comenzar, yo digo, para viajar astralmente tú necesitas tener el tercer ojo activo. Porque el tercer ojo es el ojo que ve hacia adentro. Todas las creaciones, sea del tipo que sea, de cuerpo humano, de diferentes cosas, tienen una especie de tercer ojo a través del cual se crean portales de comunicación. Entonces nosotros necesitamos usar nuestro tercer ojo para poder ver en esos otros planos claramente, para poder trasladarnos, para poder movilizarnos. Entonces, el segundo paso para poder tener un buen viaje astral, desde mi experiencia, de la forma en que yo lo enseño, es tener la glándula pineal activa, tener el tercer ojo abierto. Ya necesita previamente la meditación. Después de eso, de que pasamos cierto tiempo trabajando, cada quien se demora lo que se tiene que demorar en esos procesos, porque cada camino es diferente, cada persona es un caso particular, cada quien tiene sus propios temas a soltar y trabajar para poder llegar a esos puntos. Entonces vamos a un tercer punto, que es lo que yo recomiendo, que son rituales, ¿verdad? Un ritual para conocer cuál es el nombre, cuál es la etiqueta, porque es una etiqueta, porque no es que es un nombre real, el nombre de etiqueta de tu guardián, de tu ángel, de tu demonio personal, de tu mensajero. Eso tiene sin fin de nombres en la espiritualidad o en la magia. Entonces, ese es el tercer paso, que es conocer a ese ser que está allí cerca de nosotros. Todos tenemos esos seres. Y entonces, pero ese ritual también lo vamos a hacer. Yo no te voy a, si tú aprendes conmigo, yo no te voy a decir, no, que vas a poner una vela, que vas a hacer un círculo. Respeto la magia ritual, claro que sí. Hay personas que necesitan de eso para poder entrar en esa sintonía. Pero si tú aprendes conmigo, ese ritual que yo te voy a enseñar, el que te voy a mostrar, es un ritual que también lo vas a hacer aquí, en tu mente. Entonces, por eso es que una cosa va condenada con la otra, va conectada con la otra. Después, y eso es otro punto que yo considero que es importante para los viajes astrales. Sobre todo en los primeros viajes astrales es muy importante que tú conozcas cuál es ese mensajero, cuál es ese ángel, ese ser intermedio, porque son seres intermedios los que están allí cerca de nosotros. Porque para estar cerca de nosotros tienen que compartir ciertos rangos de frecuencia similares al humano. Entonces, ese ser, ¿verdad? Es el que tú, en tu proceso de salida astral, que hay muchísimos tipos de técnicas, ¿verdad? Yo te recomiendo que tú incorpores en tu proceso, ¿verdad? Que en la salida astral te lleve al encuentro con tu mensajero. Y con ese mensajero tú puedes establecer una bitácora, sobre todo en las primeras salidas astrales es fundamental. Porque tú sales al astral y tú, bueno, es la primera vez que sales, no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces ese guía, mensajero, el nombre que tú le quieras dar, ¿verdad? Son etiquetas, vuelvo nuevamente como cuando estábamos hablando de la 5D. Es el que te va a dar esas primeras ayuditas de por aquí, por allá, ¿verdad? Y es al que tú le puedes de primera mano comenzar a decir que tú quieres es convertirte en ese libre transeúnte y que quieres, por ejemplo, liberarte de todos tus miedos, trascender dejar tus mochilas emocionales, y te ayuda a ir a ciertos puntos de tu caudal astral que
te van a ayudar a soltar esos pesos. ¿Por qué? Porque para tú poder tener un viaje astral largo, tú tienes que tener un equilibrio emocional. Si tú tienes, tus emociones son un tobogán, tus viajes astrales no van a durar nada. Porque esas emociones se van a presentar en el astral. Las emociones que aquí en este plano te invaden y te controlan, en el astral son seres. Tienen cuerpo, tienen forma. Y si son emociones que digamos que son de baja frecuencia, en el astral son seres, muchas veces de características que etiquetamos como demonios. Entonces tú necesitas ir rápidamente a encontrarte con esas sombras astralmente para liberarte de esas emociones, liberarte del miedo a la muerte, liberarte digamos, de tus situaciones que te han causado cierta marca en esta vida, para tener un control, una estabilidad emocional y que tu viaje astral pueda ser largo. Porque si no, cada vez que entres al astral, al poco tiempo te vas a conseguir con esa emoción, con esa maleta emocional que no has trascendido. Eso es como una pruebita, ¿verdad? Te va a poner en esa situación de prueba. Eso te va a causar un efecto emocional, bien sea de alegría, de euforia, de temor, de lo que sea, y eso te va a devolver al cuerpo. Porque los picos emocionales terminan con el viaje astral. Los picos emocionales son como enemigos del viaje astral. Entonces, para no extenderme tanto en esto que me preguntó el amigo, ¿verdad? Si vas a hacer el viaje astral en serio, necesitas pasar por toda esa preparación. Y la técnica de la salida o el ritual de salida prácticamente es lo de menos. Lo importante es estar preparado para que cuando consigas ese mecanismo, porque para cada quien es diferente, todos debemos construir un mecanismo de salida. Los que aprenden conmigo, cuando pasamos por los primeros tres pasos, yo les enseño mi ritual. Yo les digo, mira, yo hago esto así. Mi forma de salir, de verdad, creo que no, es muy poco ortodoxa. De repente quizás nada más me funciona a mí o algunos de las personas que he enseñado también que les ha funcionado. Pero la verdad es que la técnica de la salida, hay demasiados tipos de técnicas. El problema es que cuando lo logramos, no estamos preparados para mantenerlo, para sostenerlo y para desarrollarlo. Porque todavía no hemos hecho los trabajos de limpieza emocional, no hemos hecho los procesos de fortalecimiento de la mente, digamos, de control de la mente, no hemos desarrollado el tercer ojo, no sabemos cuáles son nuestras propias sombras y nuestros propios demonios con los que nos vamos a encontrar en esos planos. Entonces terminamos de repente teniendo experiencias que nos bloquean la salida astral, nos autobloqueamos nosotros mismos, no es que nos bloquean, nosotros mismos nos ponemos esas cadenas. Entonces, bueno, ahora, si tú lo que quieres tú no quieres ser un viajero astral consumado, ni un libre transeúnte del astral, porque tienes otros mecanismos de conexión espiritual, que también hay diferentes tipos. Todas las herramientas te conectan con lo mismo, con esa divinidad, con esa autoridad. Si lo haces bien, te conectas con eso, contigo mismo, con tu propio interior. Si el viaje astral es nada más que tú lo que quieres es probarlo, ¿verdad? Bueno, hay muchas formas simples en las que puedes sentir lo que es salir al astral, ¿verdad? Desdoblarte, verte una noche echado en tu cama y darte cuenta de que de verdad hay algo que está más allá del cuerpo. Y bueno, para eso hay muchas cosas. Nada más con que pongas en YouTube, te salen miles. Los mantras, las frecuencias binaurales, las mismas meditaciones, ¿verdad? Te pueden llevar a un viaje astral. De las que yo te recomiendo, que es la que siempre yo explico, ¿verdad? Son para mí el mecanismo de fuerza bruta, que es cansar el cuerpo, hacer una buena rutina de ejercicio, aprovechar un día donde hayas hecho mucha actividad física y estés cansado, y esa noche convertirte en un vigilante de tu sueño, estar pendiente de que te estás quedando dormido, o sea, estar atento a ese momento en que te comienzas los ojos te comienzan a pesar de que te estás comenzando a dormir, y no dejarte vencer por el sueño. Cuando estás a punto de dormirte, pararte súbitamente. O cuando estás sintiendo que te estás durmiendo, comenzar a voltearte muy levemente, poquito a poco, sin perder ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Eso, si lo repites con constancia, en un momento vas a ver que te vas a voltear poquito a poco, y te vas a voltear, pero no se va a voltear tu cuerpo físico. Solamente se va a voltear, se va a voltear es
tu cuerpo astral, tu cuerpo etérico, X, tu esencia, como lo quieres decir. O si te paras súbitamente, va a llegar un momento en que te vas a parar súbitamente y te vas a parar sin cuerpo físico. Entonces, esa es una técnica sencilla que no requiere de preparación ni de que te pongas a nada, sino que simplemente lo intentes, hackees ese programa que te une, que te mantiene unido al cuerpo físico, ¿verdad? Y sepas lo que es salirte del cuerpo. Eso es una forma. Ahora, si tú quieres, gracias Marlene por los regalos. Si tú quieres es convertirte en un libre transeúnte, saber cómo salir a voluntad del sistema cuando quieras y regresar. Entonces tú lo que quieres es de verdad convertirte en un viajero astral frecuente. Entonces te necesita la preparación. Porque además de eso que hemos hablado, tú tienes que comenzar a tener direccionamiento de los lugares, intencionar los viajes, crear mecanismos para direccionar a donde quieres ir astralmente. Y bueno, ahí ya y entonces a partir de ese momento ya usted comienza, al tener ese mecanismo de direccionamiento medianamente aceitado, entonces usted comienza a explorar de manera divina lo que usted desee. Sabiduría y conocimiento. Bueno, ir a las escuelas astrales, por ejemplo. Explorar las diferentes sefirá del árbol de la vida. Ir a otros simuladores, porque este es uno de infinitos simuladores. Esta realidad es una gota en el mar. Encontrarte con deidades, ir a tus registros akáshicos, hablar con seres desencarnados, con tus familiares desencarnados, es pedir guía y consejo a tu mismo yo más elevado, a tus maestros, a lo que tengas en tu caudal ancestral y espiritual que te pueda dar información más amplia, deslindada de lo físico, ¿verdad? Que te permite ver el plan mayor desde una óptica más elevada. Y tener información que te sirve para trascender tus problemas personales, guías para los temas de salud, sanación en cámaras cuánticas, ir a los doctores celestiales. O sea, es infinito, pero requiere de que usted haga una preparación y ponga un trabajo, ponga una disciplina y un esfuerzo. Si eso es lo que quieres. Ahora, si lo que quieres es experimentar, darte cuenta que existe el astral y que de verdad te puede salir del cuerpo, con eso que hablamos hace rato de la técnica de desdoblamiento de fuerza bruta, lo puedes lograr. Varias noches intentándolo y lo logras, estoy seguro. De nada, Metatron. Bueno, disculpe que no estaba leyendo los mensajes. Si sales involuntariamente, para los que ya tienen desdoblamientos astrales involuntarios, es porque ya tienen cierto camino recorrido en esto. Eso puede ser de vidas paralelas que tienes, porque ya tienes cierto, digamos, trayectoria. Entonces lo logras de manera involuntaria. A esas personas incluso cuando llegan a mí ese tipo de, digamos, de consultantes o de personas que quieren que lo ayude, yo soy muy cuidadoso de pedir información para detectar cómo es que ocurre ese proceso que llamamos involuntario. Porque ya hay un mecanismo inconsciente de salida que lo que hay es que ver cómo ocurre para que la persona lo mejore, lo perfeccione, se haga consciente de ese mecanismo y lo use ahora digamos a voluntad. Entonces eso es para lo que se desdoblan involuntariamente. Y ya después de que, digamos, comprendes cómo provocártelo, dominas el cómo provocártelo, entonces viene otra vez lo mismo. Técnicas de estimulación de la glándula pineal para mejorar la visión en los otros planos, conocer cuál es el nombre de tu guía para poder convocarlo, invocarlo, como quieras decir, y comenzar los trabajos digamos, de trabajo de sombra, depuración depuración de tus diferentes cuerpos, luego solicitud de ser llevado a los templos astrales, a las escuelas astrales, al encuentro con tus maestros para recibir enseñanza y sabiduría de los temas que tú quieras.
A ver, sigo leyendo. Contacto celeste, bienvenida amiga. Si sueñas varias veces con la misma persona en distintas situaciones, ¿hay algún mensaje ahí relacionado con, muy probable, con esa persona que debas eh, indagar, ¿verdad? Algo se está decodificando para ti. Eso, eso es interesante. Los sueños pueden ser un mecanismo de comunicación también de la autoridad. No como tanto el viaje astral, sino los sueños normales y cotidianos. Que son diferentes del viaje astral. En los sueños puede haber información, digamos que los seres de otros planos, la otredad, ¿verdad? Tu mismo yo más elevado puede insertar información en los sueños que te sea de utilidad y a través de ese medio comunicarse contigo. Hay muchísimos tipos de mecanismos de comunicación. Ay, gracias por tu comentario, Chuchito. Un abrazo, hermano. John, me gustaría que me ayudes. Escribe un mensaje directo, John, y con mucho gusto te ayudo, hermano. Iván, también me devuelve voluntariamente. Sí, eso está muy bueno, hermano. Ahí tienes un regalo de divinidad. Se puede desvivir a alguien en el plano astral y que se desviva en este plano 3D. Mira, no me gusta hablar mucho de ese tipo de temas. La gente a veces se atemoriza con eso. Yo no creo que puedas desvivir a alguien directamente en un viaje astral, que lo desvivas en el astral y se muera en este plano terrenal. Pero lo que sí puedo decirte, puedo dar fe de ello, es que en el astral puedes hacer trabajos energéticos negativos contra otra persona. ¿Mm? Hacer modificaciones de los caudales energéticos de alguien, insertar entidades desde el astral. O sea, hay personas que desarrollan el viaje astral y lo usan para lo malo. Ahora, ¿a quién afecta eso? Afecta a las personas que no están conscientes de su poder, de su divinidad, que están muy frágiles emocionalmente, energéticamente, ¿verdad? Esos son las presas de ese tipo de cualquier tipo de trabajo energético. Si usted tiene un caudal energético fuerte, elevado, usted se reconoce reconoce su primogenitura divina. Usted sabe que es un hijo del Padre inconocible. A usted nadie lo puede tocar. Ninguna entidad del astral, ni nada. Porque usted sabe que es hijo usted es hijo del Padre inconocible y por ende tiene derecho a todas las creaciones del Padre. Y todas las creaciones del Padre son todas, porque todo es creación del Padre. Toda deidad, Dios de piso bajo, X de plano X y Z es una creación del Padre. Y si tú eres un hijo del Padre, y eso es algo eso tiene que ver mucho con el plexo solar, con el merecimiento, con el autoestima, con el trabajo de reconocer lo que realmente somos. Si logras eso, que es un camino también, ¿verdad? Tú tienes derecho a todas las creaciones de tu padre y nadie te puede negar el pasar por una puerta o nadie puede afectar al hijo unigénito del padre. Entonces, esa es como que digamos como que la mayor protección y la más importante. Bueno, hay otras cosas que uno aplica en un inicio del recorrido porque digamos que reconocerte de esa manera no es de la noche a la mañana. Pero para responder nuevamente a la pregunta, no es que te puedan matar desde el astral, pero sí, pues, sí hay colocación de energías que pueden afectarte físicamente desde el astral, ¿no? Contándose uno cómo se protege de eso, bueno, acabo de decir que cuál es la forma principal. Y bueno, hay mecanismos, digamos, para inducirte ese estado mental de fortaleza espiritual. Hay muchos, ¿no? Desde lo más importante, que es conocer en un inicio lo que es la creación del círculo mágico. Antes de entrar al plano astral, crear tu propio círculo mágico. Eso se hace mentalmente. O sea, como digo, yo soy partidario mucho del uso de lo que muchos llaman magia psíquica, que es
Tú puedes prender una vela aquí en lo físico, prendes una vela y con la vela tú te induces un estado vibracional que tiene que ver con el ritual de encender la vela, del color, de la forma en que la pusiste, el día, la hora, la luna, X. Pero tú puedes, si dominas tu mente, tú puedes prender la vela con tu mente también. Y va a tener el mismo efecto. Hasta mayor, diría yo. Entonces, de eso se trata, ¿no? El círculo mágico, importante. Digamos, la visualización dentro del círculo rodeado de los 4 elementos, saber que los elementos están representados por fuerzas arcangélicas para los diferentes puntos cardinales. Hacer eso antes de entrar al astral, para mí es algo, eso forma parte del ritual que yo enseño. Cuando las personas llegan a ese punto de que ya controlan su mente, tienen activa la glándula pineal, saben cuál es el nombre de su demonio, de su guardián, de su ángel, de su guía principal, entonces comienzo con eso. ¿Cuál es el primer paso del ritual? Es aprender a hacer el círculo mágico aquí. Orgullosa de ser, yo ya no quiero despertar al dormir y regresar de un viaje. Esas son cosas que tienes que trabajar, orgullosa de ti. Tienes que darte cuenta que tú tienes muchos otros cuerpos, ¿verdad? Y también tienes que disfrutar la estancia en este cuerpo. Este cuerpo también tiene una experiencia divina a realizar que tú tienes que sentir plenitud también estando en este cuerpo, ¿no? Si no comenzamos a volver digamos, la meditación, la visualización, el viaje astral como un mecanismo de escape, y tampoco tú necesitas escaparte de acá porque aquí también estás en parte de la creación del Padre sobre la cual también tú puedes reinar. Ese también es precisamente el objetivo cuando te reconoces esa primogenitura de la que estamos hablando. Gracias, Yoli, gracias. Johnny Vilches, ¿recomiendas cortarle la cabeza a las personas que te hacen daño en los sueños? No, no. En el viaje astral, tú no de la forma, es un error al principio en los viajes astrales que tú te defiendas con tus propios puños en el astral, es un error. Porque hay que entender que en esos otros planos no es que existan cuerpos de carne ni físico como tal ni nada, ¿verdad? Todo es un punto de un caudal energético, de energía de información, donde tú, al dar tu observación de ese punto, se aplica la teoría de superposición cuántica, esto es física cuántica. Entonces tú, con tu observación, ese punto de ese caudal energético, de esa frecuencia, toma una forma que se traduce para que tú la puedas entender con tu mente. Entonces, si tú entras a tratar de defenderte de alguien o con tus propias, con puños, ¿verdad? Tú no estás usando lo que es tu verdadero, tú no estás usando tu caudal energético como debe ser. Porque en el astral tú tienes que estar ya, digamos, consciente de que los mecanismos que tú puedes usar para defenderte o estar en paz cuando llegas a un sitio donde no estás en paz son energéticos también. Son de depuración, son de protección a través de burbujas energéticas, son de expulsión de las energías que no se alinean contigo del lugar al momento que tú llegas. Porque tu caudal, si tú te peleas con puños en el astral, es porque la frecuencia en la que tú te estás moviendo es una frecuencia muy baja todavía. De hecho, y está vinculado a ese estado donde necesitas, o por miedo, o por ira, ¿verdad? Estás manifestando eso. Tú tienes que moverte en una capa, en una frecuencia más elevada, ¿verdad? Donde ese tipo de situaciones para ti ni siquiera deberían de existir. Pero si vamos, por ejemplo, y a mí me toca mucho por el trabajo, tengo que ir a los caudales energéticos o astrales, digamos a esos flujos astrales de otras personas, a ayudar con ciertas situaciones. A veces uno tiene que estar en esas frecuencias de otra persona. Pero eso no quiere decir que tu cuerpo astral
tiene que estar en esa frecuencia, ¿no? Más bien, si tú tienes que llegar con un caudal superior y hacer que todo lo que esté ocurriendo allí en un caudal inferior se depure, se eleve, se disipe, se marche, XY, ¿eh? Pero no vas a necesitar en ningún momento cortarle la cabeza a nadie, ni caerte a puño, ni nada por el estilo, ¿eh? Los mecanismos tienen que ser elevados también para digamos que, intercambiar con esos otros caudales energéticos. De nada, Johnny. Bueno, gracias a los que están dando like, a los que están compartiendo, a los que han estado dando sus regalitos. Disculpe si me extiendo un poquito con las respuestas. Entonces, estos temas son apasionantes para mí. Realmente me gusta compartir información sobre estos temas. Bueno, ¿cómo sé que es un sueño, que no es un sueño con un viaje astral? Eso es muy interesante esa pregunta, Marisa. Gracias por la pregunta. Mira, un sueño, cuando tú tienes un sueño lúcido, estás en tu propia, digamos, en tu espacio onírico, pero estás desconsciente de que estás soñando. Tú vas a poder modificar todo, porque eres tú, es tu psiquis. O sea, tú vas a poder decir, esta puerta es roja, quiero que sea azul, pum, es azul. ¿Mm? Cuando tú estás en un viaje astral, ¿verdad? Estás consciente, pero no puedes alterar toda tu voluntad así como porque sí. ¿Eh? Porque donde estás yendo ya es un plano, es un caudal que de verdad existe, que tiene existencia. ¿Eh? Esa es la diferencia. ¿Eh? Gracias, Jolly. Gracias, Jolly, por esos regalos. De nada, Marisa. Una vez hice yo mismo San Pedro, no sé, y tuve un sueño lúcido, pero no quiero estar dependiendo de eso, pe. No te entiendo mucho lo que estás diciendo, terapia natural. Me imagino que te refieres a que usaste algún tipo de medicina ancestral, algún tipo de, no sé, de sustancia que te permitió hacer el viaje, pero no quieres depender de eso. Eso es lo que estoy entendiendo. Marlene Fon, en un viaje una mujer trató de ahogarle por el cuello sin pensarlo, la bendije y me soltó. ¿Sí? Bueno, mira, es que hay muchos mecanismos precisamente de defensa, sobre todo, bueno, porque es obvio estás en un viaje hacia el bajo astral, ¿no? Que es donde te puedes quizás a veces conseguir con seres así que puedan tener cierto grado de hostilidad. Ah, como un cactus, ah, ok, es como el peyote, algo así, ¿no? Hola, hola, Luis Ricardo, bienvenido hermano. Bueno, ese es el tema de hoy, los viajes astrales como siempre, cualquier experiencia que tengan, que quieran compartir. Gracias, Yoli. En un sueño lúcido una vez busqué datos de la lotería en una pared ya que sabía que estaba soñando y aproveché. Oye, muy habilidoso, ¿eh? Muy habilidoso, Ángel. Bueno, eso puede haber sido, mira, lo más seguro es que eso no haya sido como tal un sueño lúcido, sino que, bueno, también puede haber sido un sueño, ¿no? Y la manera en que te dieron como esa premonición del dato, el número
el número de la suerte, ¿verdad? Fue a través de ese tablón, ¿no? Hay muchas posibilidades, no hay absolutos realmente. Pero yo me inclinaría por pensar que sí puede haber sido un viaje astral a una línea de tiempo paralela muy idéntica a la que tienes, pero que está adelantada en el tiempo, poco tiempo, ¿no? Eso existe también. En nuestra experiencia, en la forma en que a veces nos introducimos en este simulador, muchas veces tenemos varios yoes en diferentes líneas paralelas, experimentándose, y algunos están separados en tiempo por muy poco tiempo. ¿Mm? Eso lo he podido ver en consultas de algunas personas que tienen esos diferentes yo en diferentes líneas y algunos están poquito tiempo atrás nada más o poquito tiempo hacia adelante. El tiempo también es algo relativo que se transforma y se modifica desde la óptica del observador. Entonces, eso puede haber sido que lograste ocupar ese cuerpo, ¿verdad? Que estaba un poquito adelantado en el tiempo y viste el resultado de los días, digamos, venideros, ¿no? De una línea de tiempo similar a la tuya y te sirvió el dato, pues. A ver, les voy leyendo. Y te topaste con nahuales. Ah, bueno, mira, directamente no recuerdo haber visto todavía ningún nahual. Es algo que me interesa bastante. Pero sí te puedo decir que en el viaje astral, ¿verdad? A veces puedes llegar a experimentar puedes llegar a experimentar eh, el ver personas que en esta vida son animales y en el astral son seres humanos, ¿eh? Eh, y hay seres arcónticos que tienen esa forma humanoide animal. ¿Sabes algo de los grises? Sí, he podido interactuar en algunas ocasiones con los grises. Eh, Muy pocas veces, pero sí creo que es algo que tampoco es que debamos tener tanto miedo de ese tipo de seres. Estos seres, en mi experiencia, ¿verdad? Tienen un conocimiento bastante avanzado acerca del cuerpo humano, de la biología humana. Y si sabes acerca de contratos álmicos, ¿verdad? Tienes habilidad para, digamos, ser muy cuidadoso y digamos, esto es quizás un poco difícil de explicar en live, pero si tú tienes ciertas habilidades para poder establecer acuerdos de manera detallada, ¿verdad? O sea, que no te puedan confundir fácilmente cuando, por ejemplo, vas a un sitio y tienes que firmar un contrato o con una cláusula que no es fácilmente, tú no eres manipulable, que te hagan firmar cualquier cosa. Tú con esos seres grises puedes hacer ciertos pequeños acuerdos en los que puedes obtener ciertos beneficios de salud. Helsing, tengo viajes astrales involuntarios. Bueno, hoy en día hay tendencia al que las personas estén comenzando a tener viajes astrales involuntarios porque hay una elevación realmente de la frecuencia general de la humanidad. Esto de que estamos alcanzando, acercándonos a lo que mal llamamos la 5D, porque realmente eso es una etiqueta que realmente es más una forma comercial, ¿verdad? De la que se habla, en la que se habla de estos temas. Pero esa elevación de frecuencia es real. Eso que se ve digamos, en la resonancia Schumann, ¿verdad? Constantemente, eso está ocurriendo. Y las personas que están preparadas, que tienen
digamos que ya mentalmente han hecho sus trabajos, que ya, y que logran recibir esos caudales más elevados, ¿verdad? Comienzan a tener zumbidos en los oídos, comienzan a desdoblarse involuntariamente, comienzan a tener premoniciones, comienzan a desarrollar ciertas habilidades, eh, clariaudiencia. Eso es así, eso es tal cual. ¿No? Y eso es lo que estamos hoy viendo hoy en día. ¿No? Ángel, mira, a mí me han ofrecido. No, 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 hermano, no. Mira, los contratos álmicos y esos acuerdos eso rige en capas muy superficiales digamos, de las frecuencias. Capas que están muy cercanas a esta densidad que es la. Tener en cuerpo aquí es estar en una frecuencia de densidad. O sea, no, tampoco. Vamos, no vamos a llamar las cosas por su nombre. Un cuerpo de carne, ¿verdad? Para que exista un cuerpo de carne, la frecuencia en la que existe un cuerpo de carne es una frecuencia densa. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que dejar de pensar que alto, bajo, denso, sutil es mejor o peor que algo. No, todo forma parte de la creación del Padre. El Padre está en todo eso. ¿Eh? Pero bueno, el punto es que esos contratos rigen en frecuencias que están cercanas a esta realidad porque son rangos de existencia donde hay deidades, donde hay dioses, no Dios, el verdadero Dios inconocible, el verdadero Padre, no, estoy hablando de dioses, bueno, yo le llamo dioses de pisos inferiores, que controlan a ciertas masas que habitamos en estas frecuencias más densas. ¿Eh? Y la forma en que se traduce eso para que tú puedas entenderlo cuando alcanzas esos rangos de frecuencia que son los más cercanos, que están a esta realidad, y comienzas a transitar por esos rangos de frecuencia, la forma en que el lenguaje que pueden manejar para que tú lo entiendas es el de contrato. ¿Mm? Entonces, para comenzar a modificar ciertas cosas de tu realidad cuando todavía no has alcanzado otras frecuencias más elevadas, tienes que aprender el uso de contratos álmicos. ¿Eh? Eso, bueno, yo estuve mucho tiempo moviéndome en esas franjas en un inicio, ¿verdad? Porque parte de como que de mis trabajos astrales eran vinculados a atestiguar diferentes tipos de contratos. ¿Mm? De todo tipo. ¿Mm? Las masas humanas se transan, los cuerpos humanos, como masas, como poblaciones, como pueblos, se transan espiritualmente en contratos que se establecen en planos superiores. Y bueno, y también así como aquí, cerca de esta realidad, hay deidades que rigen ciertos caudales específicos o frecuencias, ¿verdad? Con los que puedes interactuar, ¿verdad? A nivel de contrato. Ya después, cuando tú vas pasando y llegando a capas más elevadas, y en esas capas elevadas, lo que comienza a aparecer son los encuentros con el hermano y maestro Jesús, las idas a los templos astrales, por ejemplo, de maestros como el maestro Serapis Bey. En esas capas hacia arriba, lo que tú comienzas a aprender es sobre autoestima y merecimiento. ¿Mm? Merecimiento de eso, de esa primogenitura que realmente tienes, porque todos somos hijos del Padre Inconocible. Y entonces cuando comienzas a aprender de eso, ¿verdad? Y alcanzar esos otros planos, que vamos a poner la etiqueta de más elevados, ¿verdad? Entonces ya todo eso que está en las capas más abajo, que son los contratos, carece de importancia para ti. Es como que si te liberaras de todo eso. ¿Mm? No tienen efecto sobre ti. ¿Mm? Entonces, pero mientras todavía no estás por allá, bueno, tienes que aprender a trabajar con lo que puedes manejar. ¿Mm? O sea, y no es que es lo que puedes, sino es que es el lenguaje que todavía puedes hablar, espiritualmente sabes manejar. Pues. ¿Mm? Sí, los grises normalmente tienen que ver con el tema de las emociones porque ellos pertenecen a una, digamos, raza que perdió eso en su evolución. Eh, y también perdieron como la capacidad reproductiva, ¿no? Y entonces tienen mucho conocimiento genético de lo que es la reproducción humana porque
eso es lo que ellos ocupan del humano, ¿no? Todo lo que es estas abducciones, digamos, extirpación de óvulos femeninos, de semilla masculina, ¿no? Tiene que conocerse. ¿Cómo puedo controlar mis emociones? Te voy a dar un ejercicio sencillo, Emilio, para iniciar con eso. Mira, tú tienes que comenzar a hacer una línea de tiempo de recuerdos hacia atrás. O sea, un día respiras, cierras los ojos, te relajas un poco, no tienes que ser tan gran cosa, simplemente hacer un poquito de respiración cuadrada y estar en relajación y comienzas. El primer pensamiento hacia atrás más cercano que haya causado un efecto importante en ti. ¿Mm? Que haya causado una marca importante, porque sea de alegría, de emoción, de tristeza, de dolor, de euforia, de rabia, lo que sea. Tú vas hacia atrás, te vas a conseguir. Eso va a estar allí, qué sé yo, en una semana hacia atrás, un mes hacia atrás, lo vas a revivir. Vas a ir al siguiente hacia atrás y así vas a ir haciendo una línea de tiempo hacia atrás de momentos que te han marcado, ¿verdad? Que tienen peso emocional para ti. Y vas a llegar lo más atrás que tú puedas, hasta que seas incluso bebé, incluso te puedes meter otra vez al vientre de tu mamá, o si te permite tu mente ir más allá, más atrás del vientre de tu mamá, hazlo. Eso va a ser una línea de tiempo. Y después tú vas a anotar todos esos eventos que te contrasten en ese ejercicio. Y después vas a hacer visualización para revertirlos todos. O sea, simplemente tú te vas a visualizar, imaginar en cada uno de esos eventos actuando diferente, ocurriendo las cosas diferentes, ¿verdad? En cada uno de esos eventos emocionales que te han marcado. Eso que te acabo de decir, esa terapia me la enseñó mi papá, ojo. Mi papá era espectacular para eso, del tema de los temas familiares y todo eso. Y eso es liberador, porque tu cerebro no sabe diferenciar entre una visualización y algo que está ocurriendo en tu mundo físico. Para él es lo mismo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tuviste una discusión con un hermano o con una persona que ya tú no puedes ir a decirle nada o a pedirle disculpas, pero tú visualizas que desconstruyes ese acto y ahí en esa visualización hablas con la persona, se disculpan, se abrazan. Eso genera una sensación, una generación de químicos en tu cuerpo, una transformación, una transmutación. Y eso te va liberando poco a poco de todas esas maletas emocionales. Eso te ayuda muchísimo para que después, cuando comiences con el tema de los viajes astrales, ¿verdad? O incluso con lo que es llegar a ese punto de la meditación de la identificación de ideas semilla, no sea tan entrecortado el proceso, de que rápidamente te sales del estado de no mente porque te llega algo que te invade, que normalmente tiene que ver con algún tema que es importante para ti emocionalmente y que te taladra el pensamiento. Hice una visualización, vi una barrera de piedra en un desierto, logré quitar un cuadro y salí a la luz. Eso está interesante, Ángel, está interesante. Mira, me recuerda a mis primeras experiencias cuando yo estaba precisamente en esos primeros días donde ya sabía que lograba salir del cuerpo, pero avanzaba, normalmente llegaba a sitios donde había una ventana que no podía abrir, una puerta que no podía traspasar, una cortina que cuando yo la quería mover era súper pesada. Eso precisamente es el romper el velo. Romper el velo. Se requiere de constancia y de intentarlo y de como que ir sumando esa fuerza espiritual hasta que llega un momento. Yo recuerdo cuando fue ese día donde por primera vez pude abrir esa ventana. Y lo que vi del otro lado fue como una especie de paisaje hermoso con una especie como de pequeño autobús esperándome. Y bueno, a partir de ese momento comenzaron los traslados astrales. Cuando tú te mueves astralmente, tú ocupas vehículos espirituales. Muchas veces te puedes ver como que si te estás moviendo en un autobús, en un carro, en una moto, en un avión. No son motos, no son aviones, no son autobuses, son seres espirituales en los que tú te estás trasladando astralmente. El tema de los ascensores, también muy importante.
No te imaginas la cantidad de veces donde cuando voy a revisar, por ejemplo, los registros de un consultante, para ir a encontrarnos, por ejemplo, a veces con un familiar o quizás para ir a ver un momento, cuál es el origen de un problema emocional. Lo que ocurre es que nos montamos en un ascensor y vamos a un piso más elevado. Hay que entender que todos no es que exista como tal un ascensor en el astral, no, no, es la forma en que ese caudal de energía de información toma forma para que tú lo puedas entender. Dicen, la mayoría de mis chakras están bloqueados, no podré hacer viajes astrales estables. Es muy probable que no puedas hacer viajes astrales estables, así es. Tienes que hacer un trabajo para irlos depurando. Los chakras, mira, los chakras son tus 7 sellos del Apocalipsis. Es un tema interesante, porque ¿qué es lo que ocurre qué es lo que ocurre en la Biblia cuando abren los 7 sellos? Ocurre el Apocalipsis. Se despierta el Leviatán, el dragón de las 7 cabezas, la mujer, los 4 jinetes. Cuando tú abres tus 7 sellos, ¿verdad? Tú te encuentras con tu sombra, pasas por la noche oscura del alma, tienes tu pequeño Apocalipsis. Tú eres un microcosmo dentro del macrocosmo. Dentro de ti está, el microcosmo está dentro de ti. Eh, eres un fractal a imagen y semejanza de la mente divina. Entonces, para que alcances esa divinidad, tienes que abrir esos 7 templos. Los chakras, astralmente, son como templos. Puedes entrar en ellos, caminar por dentro de ellos. Y adentro de ellos muchas veces hay maestros y guías esperándote para que descubras lo que tienes que descubrir en cada chakra. Algo así, Luis Ricardo. Bueno, amigos, gracias a todos los que están compartiendo live, a los que están presentes hoy. ¿Qué tan importante es la alimentación en los chakras? Hablas de la alimentación física, ¿no? Si te refieres a la alimentación física, lo más importante es que tú comas lo que verdaderamente quieras comer. Mira, Evangelio Apócrifo de Tomás, verso 14. Siempre hablo del Evangelio Apócrifo de Tomás. El hermano y maestro Jesús, los discípulos le preguntan eso, que cómo van a ayunar, que qué van a comer, y el hermano y maestro les dice que donde vayan, donde lleguen, coman lo que la gente le ponga delante de ellos, ¿verdad? Porque lo que te contamina es lo que sale de tu boca. Lo que entra por tu boca no es lo que te contamina, lo que te contamina es lo que sale de ella. Entonces, esa es la enseñanza con respecto a eso de la alimentación. Tú tienes que ser fiel a lo que realmente lo que tú te hace estar en plenitud. Si tú te autoimpones un ayuno porque te estás castigando físicamente, porque tú crees que con ese castigo te estás acercando a la divinidad, ¿verdad? Estás castigando al cuerpo para que el cuerpo suelte al espíritu. Eso se llama martirización. Muchos santos de la iglesia han alcanzado su iluminación así. Yo lo que creo es que hay que seguir lo que dice el hermano y maestro Jesús y no ser hipócritas con nosotros mismos. Si tú estás imponiéndote un ayuno porque no, es que ayuno porque es que así voy a alcanzar el cielo, estás siendo hipócrita. Porque no estás actuando realmente con verdadera convicción. Entonces, eso es lo que hay que ver. Ahora, si tú por ejemplo, dices, no, no voy a comer más carne porque es que realmente la carne a mí no me hace bien, no me cae bien, me siento pesado cuando como carne, X, Y, Z, no está, yo prefiero comer solamente vegetales, eso es lo que me gusta a mí, eso es con lo que yo me siento bien, ahí estás bien. Ahí estás bien. Entonces,
Depende es realmente de eso, de tus propias convicciones, de que seas fiel a ti mismo, que no te autoengañes. Qué bueno que te sirvió, Luis Ricardo. Nelson, ¿puedes explicar la diferencia entre alma y espíritu según tu experiencia astral? Bueno, mira, para mí el alma es ya, es como un siguiente nivel de la creación antes de la creación física. Es como decir, un contenedor donde se puede poner la esencia para que esa esencia pueda entrar al cuerpo físico. El alma forma parte de la misma creación digamos, de los seres que rigen la realidad. Eh, y es necesaria para que el espíritu pueda entrar en este cuerpo físico porque si no lo desbordaría. Si la esencia que realmente eres entrara directo al cuerpo físico, el cuerpo físico no lo soporta. Entonces se necesita el alma. El alma es prácticamente como, yo diría que como un contenedor muy fuerte, ¿verdad? Que limita a lo que eres realmente, ¿verdad? Para que puedas estar en esta experiencia humana. Y además, ese contenedor lleva el registro detallado de todo lo que tú estás haciendo, de todo lo que esta esencia, cuando toma diferentes cuerpos existenciales, ejecuta. Entonces, se encarga también de eso. Eh, entonces, bueno, desde mi óptica, ¿verdad? Yo creo que es como que si tuviésemos en cada cuerpo necesitamos tener como una diferente alma, un diferente contenedor. Pero tu esencia es la misma, ¿verdad? Porque es fractal, y fractal es una representación en menor tamaño, pero idéntica de la totalidad, que está contenida en esa alma. Es un poco como digamos, como la historia de Cronos, cuando se le saca un pedacito a Cronos para que crear lo que es la realidad del tiempo limitado, pues, porque Cronos es el tiempo, pero en la eternidad. Algo así. ¿Somos un avatar? No. Estaríamos viéndolo al revés si decimos eso, Venezuela, paisano. Tú no eres el avatar, tú no eres el personaje. Yo no soy Alfredo realmente. Yo soy algo más. Yo soy una esencia elevada, mayor. Ahorita, esa esencia controla este avatar, que es el que te está hablando. Cuando pensamos que somos el avatar, entonces tenemos esa identificación excesiva con el cuerpo, ¿verdad? Y entonces es donde comienza a cultivarse el miedo excesivo a la muerte, ¿verdad? Que es uno de los principales miedos que tenemos que vencer cuando hacemos viajes astrales, el miedo a la muerte. Porque lo que sí se degrada es el cuerpo. O sea, este estuche de carne, este personaje que somos aquí, sí se acaba. Por eso es que el hermano y maestro Jesús, otra vez vuelvo con el Evangelio Apócrifo de Tomás, dice, cuando has encontrado el sistema, lo que has encontrado es un cuerpo. Cuando has encontrado el sistema, lo que has conseguido es un cadáver. Lo estoy parafraseando, obviamente. Pero de eso es lo que está tratando de decir el maestro. El maestro lo que te está diciendo es que estar aquí en esto que llamamos el sistema es tener un cuerpo físico. Es tener un personaje. Un skin. Para los que son gamers. Entonces, no, esto no es lo que tú eres realmente. Ahora, te conviene saber cuáles son las bondades de tu avatar, de tu cuerpo, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, ¿verdad? Para que entonces puedas jugar el juego lo mejor posible y jugarlo con plenitud, disfrutándolo.
Te conviene decodificar rápido tu avatar. O sea, cuál es el constructo, cuáles son las características de este personaje. ¿Qué fractal represento aquí de la historia? ¿A qué me parezco? Porque cuando identificas eso, entonces rápidamente te das cuenta de muchas de cuáles son las mismas pruebas que tiene este avatar. Porque este avatar viene a participar en un juego con unas pruebas que están de manera alguna, gracias Gaider, configuradas en base a las características del personaje. Esencia, espíritu, energía, póngale como usted quiera. Exacto. ¿Quién eres tú? Yo soy. Yo soy el que soy. Algo que no se le puede poner nombre ni identificarlo, que es inconocible realmente. Luis Ricardo, cuando fallecemos cambiamos de similitud. Hola, Dan. Yahweh es reptil. Voy a tomar esa pregunta porque me parece interesante. Mira, cuando uno dice es reptil, no es porque es que sea reptil como un reptil como tal. ¿eh? Recordemos que existe la simbología. Muchos cuando, digamos, descubramos o los encontremos con él, ¿verdad? Es posible que lo veamos reptil en esos planos espirituales. Pero vuelvo nuevamente, recordemos que eso es información, energía que cuando la observamos toma la forma para que tú lo puedas entender. ¿Por qué es que en la simbología o cuando lo estudiamos más profundamente, cuando vamos a los textos antiguos o cuando profundizamos en las diferentes deidades o dioses que no son el verdadero Dios, nos conseguimos con estos seres reptiles? Porque la humanidad, de manera primitiva, estoy hablando biológicamente, ya no estoy hablando espiritualmente, sino del cuerpo físico, ¿verdad? Tiene genética reptil. Tú en tu cerebro, internamente, tienes un cerebro reptil. O sea, esa es la hibridación que se hizo con el animal, con el mono, para que pudiese existir el cuerpo físico humano. Pero ¿por qué entonces lo vemos como reptil? Voy otra vez. Es porque esos dioses reptiles rigieron en un momento, digamos, de creación donde el humano estaba en lo más instintivo, en la supervivencia. O sea, esa es la primera como capa que se tuvo que crear biológicamente de la humanidad. En esos momentos, esos eran los dioses que necesitaba, los dioses de este piso, ojo, no estoy hablando del verdadero Dios, para que no nos confundamos, necesitaban esa rectitud reptil, porque los primeros pasos lo que se necesitaba es que aprendieras la supervivencia. Y la supervivencia se maneja con los centros inferiores, con el sacro, con el chakra ombligo, con el sacro, ¿verdad? O sea, con el plexo hacia abajo. Y esos son centros instintivos. O sea, te enseñan a mantener un techo sobre tu cabeza, a conseguir el alimento, a protegerte cuando hay peligro, ¿verdad? Para que sobrevivas. Es netamente instintivo. Y por eso es que esos dioses
que rigen lo instintivo, que rigen la reproducción, crecer y multiplicados porque se necesitaba que se creciéramos y nos multiplicáramos porque había que llenar el mundo. Entonces tenían que, digamos, tener esa característica reptil. ¿Eh? Todo ocurre porque es necesario que ocurra de esa manera. El plan del Padre Inconocible es perfecto. Lo que pasa es que nosotros todavía con nuestra comprensión no podemos ver esa perfección en su totalidad. Entonces la existencia de esos dioses también es necesaria. Porque también hay una parte de nosotros que necesita esa supervivencia, esa parte instintiva. Y nuestro trabajo al evolucionar, ¿verdad? Es ir dominando esos primeros cuerpos más instintivos, esos primeros centros más instintivos, ¿verdad? Y hacer un balance entre lo instintivo, lo material y lo espiritual. Por eso es que el hermano y maestro Jesús decía, cuando dos en una casa, la casa eres tú, cuando dos en una casa hagan la paz, le dirán a la montaña, muévete y se moverá. ¿Por qué? Porque tu parte física, corporal, instintiva, se equilibra con tu parte espiritual y entonces en ese momento eres el mago. Y entonces puedes obrar milagros. Y por eso, bueno, volviendo a la pregunta del principio, es que muchas veces cuando nos encontramos con esas deidades, las características son reptiles. Y hay otras muchas deidades y la forma que tienen. Por eso es que cuando estudiamos textos, digamos, antiguos, evangelios apócrifos, por ejemplo, nos explican que los arcontes tienen cuerpo de mujer con rostro de animal. Porque vienen precisamente de esos otros simuladores, de esas otras creaciones lejanas, ¿verdad? Que no evolucionaron a partir del mono, que no tienen esa hibridación que es aquí, sino que hibridaron con otro animal. Entonces son creaciones anteriores a nosotros, ¿verdad? Que también evolucionaron y llegó al punto donde se creó también esta raza que es la raza humana. Entonces, bueno, sería un tema súper extenso de hablar, pero por eso es que tienen esa forma. ¿Cómo saber si soy un alma vieja que ha reencarnado muchísimas veces? Se puede con una exploración astral, hay terapias de péndulo que también permiten determinar eso. Pero sí te voy a decir algo, todas las almas tienen la misma edad. O sea, todas las almas fueron creadas al mismo tiempo. El punto, bueno, y cuando hablamos de almas, para no volver otra vez a la diferencia que estábamos haciendo antes entre alma y espíritu, para como decir como si estuviésemos hablando de lo mismo. Cuando decimos alma, es como que es como que si diéramos esencia, pues en ese momento para no caer en detalle. El detalle es que en este simulador puede ser que seas nuevo o puede ser que seas viejo. Tú puedes venir de otros simuladores, de otros planos, ¿verdad? Donde ese otro plano, ese otro planeta, ese otro lugar, ¿verdad? Fuera de este sistema, es tu punto de partida para que encarnes y tú decidiste mandarte esta experiencia humana porque aquí hay unas características específicas del juego que te llaman la atención para lo que tú quieres experimentar. Bueno, pero como el tiempo es relativo y para tu verdadero ser en otro, que no es que es el verdadero porque tú seas arcturiano, pleyadiano, no, porque realmente todos somos de Dios. Pero bueno, en ese siguiente nivel de la creación del plano, ¿verdad? El tiempo es totalmente diferente para esa parte de ti. La experiencia puede durar un mes y para ti puede durar 7000 años, acá en esta realidad. De hecho, también me he encontrado con eso. Hay personas que están encarnadas en este plano, ¿verdad? Porque digamos que para alargar su existencia, deciden saltar a esta realidad porque aquí el tiempo que ellos le queda en su otro plano se extiende, se multiplica. Porque digamos, por las características y las diferencias que hay a nivel de la relatividad del tiempo. Entonces, bueno, tú puedes ser un alma nueva porque es tu primera experiencia humana acá en este simulador, pero todas las almas fueron creadas en el mismo momento.
Es a lo que me refiero. Porque todos somos de Dios, realmente. Todos somos hijos del inconocible. Así como también puedes ser un alma originaria, que fuiste diseñado desde el principio, empezaste acá y puedes estar acá desde el inicio de los tiempos, pues aquí. Trilogy, hace mucho tiempo estoy en esto al despertar, pero suelo consumir de la Mari. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo con lo que creo de eso, hermano, es que tú tienes que analizar si tú controlas eso o eso te controla a ti. Si eso te controla a ti, o sea, tú no puedes pasar un día sin hacerlo porque te sientes mal, porque sientes desesperación, espiritualmente eso es malo para ti. Si tú eso es para ti de repente algo que es esporádico, con lo que de repente tú logras un poco de relajación un día, ¿verdad? E incluso te sirve a veces para sintonizar cierto estado frecuencial, ¿verdad? Yo no lo veo nada de malo. El punto está siempre es en de tener dominio de ti mismo. Si sientes que no tienes dominio de ti mismo, que eso no te da dominio de ti mismo, tienes que erradicarlo. Tienes que buscar la manera de erradicar eso de tu vida. ¿Cómo explico esto? Mira, el humo en los otros planos es un ser. Esa planta en los otros planos es un ser. O sea, tiene forma, tiene cuerpo. Entonces, en otros planos, ese ser que forma parte de ti mismo, tú tienes que lograr controlar esa parte de ti mismo, o si no, ese ser va a crecer a tal nivel donde él te va a dominar a ti. Y bueno, tenga cuidado con el autoengaño. Eso, ten cuidado con el autoengaño, porque a veces no dicen, no, yo sí lo controlo y de repente es tu excusa para... Es la excusa que tenemos, pues. Eso sería en ese particular, hermano. Ahora, la convención social, eso sí, nada que ver. No, que porque la sociedad dice que es malo o es bueno, eso no tiene nada que ver. Porque cuando uno intenta desprenderse, hay veces que todo pesa. Hay varias razones para eso, vermelo. Una de las principales es que estás muy apegado a tu cuerpo físico. Y y lo otro es que lo más seguro es que te estés desprendiendo para entrar al bajo astral. Cuando vamos las experiencias son para ir al bajo astral, la mayoría de las veces son que te hundes. Te hundes. Eh, yo te diría que eso no tiene nada ni de malo ni de bueno, es algo que tienes que enfrentar y por lo que tienes que pasar. Tienes que ir a encontrarte con tu propia sombra y quitarte esos pesos. ¿Sabes algo de plantas con las que podrías desparasitarte? No, no sé mucho de de plantas ancestrales. Yo no uso plantas ancestrales para mis procesos. Yo las plantas ancestrales también, la forma en que yo veo esto es que una persona que tiene mucha resistencia a saber que existe, que hay algo que está más allá del cuerpo, que existe la otredad. Entonces, esa persona yo le digo, bueno, si está bien, vaya allá y hágase una toma de ayahuasca con un buen maestro de ayahuasca. ¿Por qué? Porque como tiene tanta resistencia mental, pero está ya haciéndose esa pregunta, de repente una toma de ayahuasca lo induce rápidamente a ver lo que hay más allá del cuerpo físico y entonces eso te hace cambiar el paradigma y te impulsa a que te vayas por el camino a desarrollar lo que tienes que desarrollar espiritualmente. Ahora, yo considero que no debes de estar usando constantemente esta planta, esta medicina ancestral, ¿verdad?
porque tú debes ser capaz de desarrollar tu propia conexión con tu interior, con la otredad, por ti mismo, usando tu mente nada más. Es más, yo llego hasta el punto de decir que en un inicio ni siquiera recomiendo frecuencias, ni sonidos binaurales, nada. O sea, que tú puedas ser capaz de aquietar tu mente, de generarte ese estado solamente a través del uso de tu herramienta principal, a través de tu pensamiento, ¿verdad? Es algo que es muy importante. Porque si no, después va a estar en la situación, bueno, es que si no me tomo el tecito no logro sintonizar. Es que si no me pongo los audífonos con la frecuencia no logro salir. No. Hay que, hay que tener esa disciplina de lograrlo así al natural, al 100%. Eso es lo que yo recomiendo. Ojo, pero respeto los caminos de todas las personas también. Pero esa es mi opinión. Ya después que tú logras inducir tus propios viajes, que tienes control de la elevación de tu frecuencia, de que logras cambiar de frecuencia rápidamente, que también es otro trabajo a lo que hay que ir para lograr los viajes astrales más fácilmente, que la elevación de la frecuencia logres hacer rápido, que no sea muy lenta. Entonces, bueno, ya tú dices, bueno, lo voy a potenciar hoy con una frecuencia binaural, porque estoy buscando un rango de frecuencia específico. Dele, muy bien. No, porque este fin de semana me invitaron con unos amigos que van a Jairo a tomar ayahuasca y vas a ir, vaya, normal. ¿Eh? Pero ya usted está en dominio, está en control de sí mismo, ya usted maneja su mente, su mente está fuerte, espiritualmente hablando. Tiene los conceptos bien, los pilares bien puestos. ¿Eh? No te va a convencer cualquier cosa que te encuentres en los otros planos. ¿Eh? Nelson, eres un guía espiritual encarnado. No, no, nada que ver. Más bien soy un alma que ha repetido muchas vidas, hermano, muchas vidas. Ay, qué amplio esa pregunta, Alcedo Mora. Eso es demasiado amplia esa pregunta. ¿Qué hay en los otros planos? Los otros planos son infinitos. Los planos son infinitos porque los planos son el camino hacia el Padre y el Padre es el Padre inconocible, eterno, omnipresente, autogenerado. O sea, tienen que ser infinitos. El camino hacia el Padre tiene que ser infinito porque si no, no sería el camino hacia el Padre. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay en los otros planos? Infinitos. O sea, todo lo que se pueda ir imaginando y creando y lo que las diferentes mentes creadoras y divinas se puedan ir imaginando y creando también. Pero allí, ¿podríamos encontrarlo en el astral? Sí, podríamos encontrarlo en el astral, claro que sí. No es algo que sea tan fácil de hacer, pero sí hay algunas experiencias que podría contar con respecto al haberme encontrado con otros viajeros astrales. Que las almas tienen vencimiento. No creo. No, pero tampoco puedo hablar de absolutos. No me gusta hablar de absolutos, pero de verdades absolutas, porque yo no creo que aquí, sobre todo en esta realidad, exista nada absoluto como tal. Pero realmente no creo que exista un vencimiento para la esencia, para el espíritu. Ahora, las almas, como volvemos nuevamente, como estábamos hablando antes, quizás haya otro tema con respecto a las almas, al contenedor del espíritu. Espíritu y espiral tienen relación, claro que sí. La simbología de la espiral estudia lo que es simbológicamente la espiral y te vas a dar cuenta que tiene mucha relación. En otros planos somos humanos, otros seres, depende de cada quien, Alcedo, depende de cada quien. Hay muchas personas que en otros planos son seres estelares de otras razas. Hay otras personas que son netamente humanos, pero ya tienen cuerpos, vamos a poner cuerpos de luz humanos que te has logrado llevar a otros planos. Bueno, hay de todo. Los seres humanos somos muy poderosos en el astral. La creación humana es muy importante espiritualmente. Muy, pero muy importante.
El humano, todos los seres no tienen las mismas características espirituales. De hecho, todos los seres no tienen ni siquiera la misma cantidad de centros energéticos, de chakras. Hay seres de una característica X, reptil, draconiana, arturiana, pleyadiana, X, Z, que la cantidad de centros energéticos en sus cuerpos como tal varía. El humano tiene algo muy atractivo, que el cuerpo humano es un puente entre lo divino, lo espiritual y lo material. Es como que en el humano confluyen, digamos, los dos reinos, las dos partes de los reinos, los dos lados de la ecuación, la igualdad. Entonces, eso es muy interesante de la experiencia humana. ¿Existe otro mundo? ¿Este es un mundo real o solo es un plano temporal? Excel y Data pregunta eso. Te voy a responder con una experiencia astral que tuve con los seres Cadistus. Los seres Cadistus son seres que son como parte de los diseñadores de la realidad. Ellos, para nosotros, nuestro mundo es como nuestro mundo está en una pecera. Y es son como laboratorios donde están los diferentes mundos. Y si hablas específicamente de este mundo como tal, ellos le dicen, en ese viaje le decían a esta tierra, la tierra 3.6.2, algo así. O sea que imagínate, ya había la tierra 1, 2 y 1 punto tanto, punto sea, punto 2, punto tal. O sea, hay muchos tipos de mundos iguales a este. Buenas noches, Yayu. Arquitectos, exacto. ¿Pudiste ingresar al centro de la Tierra? Sí, fui a hacer un viaje a los mundos intraterrenos. Ahí están los seres reptiles. Son como ciudades. Diferentes pisos tienen adentro. Como decir un túnel hacia abajo con diferentes niveles. Ellos manejan el sol negro, no te podría decir acerca del sol negro. Yo creo que eso forma parte de las teorías terraplanistas que, como toda teoría que manejen este plano, quiere que el que quiera decir que hay algo absoluto en este plano va a estar siempre en error, porque aquí siempre todo existe en dualidad. Entonces no te puedes decir que si es aquello, que si es lo otro, no. Lo que a mí más me llamó la atención de los mundos intraterrenos es que dentro del mismo, digamos, espacio intraterreno o lugar, no sé cómo llamarle, donde yo estaba, el primer nivel, como más abajo, más profundo, es donde había como una ciudad, tal cual como una ciudad, como la conocemos nosotros acá, con calles, ¿no? Pero los seres no eran humanos, eran reptiles caminando. Reptiles, o sea, como hemos visto o tenemos arquetípicamente a los reptilianos en nuestra mente. Había unos seres reptiles que se podían ver normal y habían otros que caminaban y alrededor de ellos tenían como un tipo de gas que los rodeaba, que era como una especie de camuflaje y así andaban siempre. Pero lo que más me llamó la atención es que en esos mundos intraterrenos la gravedad no funciona como funciona acá. O sea, tú en esos mundos intraterrenos tú te puedes caminar por las paredes como si fueses Spider-Man. Y más allá de eso, lo que me llamó la atención es que dentro de ese mismo mundo intraterreno tú podías subir de nivel de frecuencia, como decir, a otros planos dentro de ese mismo mundo. Y había un plano donde ya podías verte con las representaciones de Dios más cercanas a este plano. Como decir, bueno, los dioses bíblicos que aparecen en la Biblia o los dioses demiúrgicos. Y tenían su propio como nivel desde el cual ellos podían observar a estas creaciones reptiles. Y yo recuerdo
que en ese momento de ese viaje yo todavía no estaba como plenamente consciente de esa diferenciación de los diferentes, digamos, dioses más cercanos acá, los dioses demiúrgicos, porque tú tienes que atravesar esas etapas. O sea, tú tienes que, primero, cuando tú vas a ir avanzando, o sea, conectarte con lo inconocible, con el Padre inconocible, tú tienes que llegar a conocer al dios demiúrgico. Y también después irlo trascendiendo. Son como niveles de ese lenguaje espiritual que tú vas pasando. Y bueno, allí en ese mundo intraterreno había una representación del Padre con la que yo pude hablar. De hecho, ese día, yo en ese mundo intraterreno, yo pude tomar un bebé reptil, o sea, un reptiliano bebé. Cuando el reptiliano bebé es como un dinosaurio chiquito. Y yo me llevé ese reptil en mis brazos y subí por las paredes, como te digo, que la gravedad no funcionaba, no funciona como acá. Y llegué a un plano más elevado donde estaba, como decir, los palcos celestiales, y había un palco donde estaban las deidades, entre ellas una que representaba, como decir, al Padre, pues, ¿no? Como decir, al Dios, ¿no? Y entonces, bueno, yo levité y llegué hasta ese palco y yo le dije en ese momento, Padre, mira, mira esto es un reptil, esto es un reptiliano. Y entonces él me hacía así como que sí, 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 sí. Pero lo que más me llamó la atención es que yo no era el único humano que estaba allí volando hacia ese Padre, sino que habían muchos que estaban transitando, pasando, levitando hacia él. O sea, bueno, muchos no, más decir 2 o 3. Y cuando llegué a ese palco y le mostré emocionado, que estaba emocionado porque por primera vez tenía un reptil bebé en mis manos, volteé hacia la derecha y había otro palco más pequeño, como decía, otro palco de seres, de seres, de entidades, ¿no? Y todos los seres que estaban allí eran seres vinculados con el mundo artístico, bien sea actoral, musical. Ahí estaban, en ese palco. O sea, ellos estaban como conectados con esa divinidad de ese plano intraterreno. Y bueno, eso para mí fue muy revelador porque comprendí las vinculaciones digamos, del mundo musical al mundo reptil, pues. Y también, pues, del mundo cinematográfico y todo eso. Polaridad. Olvidémonos de la polaridad por un momento, porque tú se van a creer que negativo es bueno y positivo es malo, y no es así. El péndulo se está moviendo. Y dependiendo como tú te posiciones, ¿verdad? En un plano superior o tú vibres, ¿verdad? Tú puedes vencer esa polaridad, transmutar esa polaridad. Leon, no fue un sueño lúcido, fue un viaje astral, estoy diciendo. ¿Qué te han dicho del 3 y Atlas que está en el espacio? He hecho 2 videos acerca del 3 y Atlas, están cerquita allí en mi perfil, lo puedes ir a ver. Hoy en música clásica, bueno, no, no podría porque, bueno, los vi de lejos, pues, o sea, podía identificar de repente a 2 o 3 de los que estaban allí, ¿no? Pero todos eran artistas. Bueno, me atrevería a opinar un poco con respecto a eso de la música clásica, ¿verdad? Mira, el punto de la música en lo reptil está relacionado es con los embudos energéticos que se forman en los conciertos o el fanatismo de las personas que siguen a las agrupaciones, a los cantantes, a los actores. Y también con el tema de los primados negativos en las películas. Eso es la vinculación. Siempre va a ser una polaridad, siempre tiene que ser seres reptiles siempre van a tener una polaridad densa, porque ellos manejan solo centros inferiores, ¿m? Lo instintivo, lo material, la supervivencia. Eso no le quiere decir que van a ser malos. Tú también necesitas manejar la supervivencia, también necesitas lo instintivo.
También necesitas el impulso sexual para reproducirte, para tener tus hijos. ¿Eh? Tú también necesitas tu parte reptil. ¿Eh? Leon, dame un dato para salir a arrastrar fácil. En eso comenzó este live comenzó por ahí. Yo le dije que si tú lo que quieres es experimentar lo que es saber, lo que es salirte del cuerpo, o sea, tener esa sensación de abandonar el cuerpo, verte ahí echado en tu cama y decir, wow, si es verdad, sí me puedo salir del cuerpo. ¿Mm? Ah, bueno, entonces usa un mecanismo, yo lo llamo mecanismo de fuerza bruta. Un día, date un par de vueltas a la manzana trotando, cansa el cuerpo, haz ejercicio en el gimnasio y después te vas a dormir. Cuando te vayas a dormir, ¿verdad? Te vas a convertir en un vigilante de tu sueño. Tienes que estar pendiente cuando te estés quedando dormido. En ese momento en que tú sientas que se están cerrando los ojos, en ese momento te vas a levantar. O sea, súbitamente, ¡pum!, te paras. Tienes que repetir eso, repetir. Buscar ese punto intermedio entre vigilia y sueño y pararte súbitamente. En uno de esos intentos te vas a parar sin el cuerpo. ¿Mm? Esa es una técnica. Una técnica que no necesita preparación, no necesita nada, pues simplemente es insistir y ya. ¿Eh? Es un hackeo pues del sistema. Esa es la que te puedo decir fácil para que te desdobles. Sí, dice, se asustará. Cuando te veas por primera vez ahí tirado en tu cama te vas a asustar. Mira, ve, viste, Lío, ya vas por ver, pediste algo fácil, ¿ves? Y ya estás preguntando por protecciones. Ya te estás imaginando que te van a atacar, que te van a... Si te imaginas eso, o sea, entonces ya tú no lo vas a ver, tú no lo quieres fácil, ¿ves? Ya no es fácil, como estás diciendo. ¿Eh? Doña Petra. Bueno, ¿cuál Petra? Porque en mi vida hay varias Petras. En mi vida han existido varias Petras. Fíjate, si te refieres a mi abuela, sí la he ido a ver varias veces en el astral. Está muy bien, gracias a Dios. Oye, con bastantes preguntas las que están pasando. Voy tratando de ver algunas. ¿Eh? ¿Qué opinas de que nos cosechan nuestra energía? Esto es, eso de la cosecha de energía es más un desconocimiento e inconsciencia de lo que realmente eres. Si tú sabes lo que realmente eres y te descubres, sabes que eres una fuente inagotable de infinita energía. Entonces no entiendo para qué tienes que estar tanto cuidándote de la energía. En todos los planos hay intercambio energético. O sea, eso es algo normal en los planos. El punto es que lo hagas de manera consciente, a voluntad, cuando tú deseas hacerlo como tal y que no sea de manera inconsciente, ciega, porque no eres consciente. Cuando uso mucho mi parte reptil ya no logro salir a arrastrar. ¿Qué método me puedes explicar? Siempre hay que tener un balance entre los centros, un balance en la alimentación de tus dos caudales energéticos, de los dos conductos, Ida y Pingala, que suben a lo largo de tu columna vertebral. Tú tienes que aprender a mantenerte en conexión con lo celeste, con la corona y con lo material por la raíz. ¿Mm? Si tú vives saltando de un punto a otro, no vas a poder, digamos, realizar tus rituales mágicos o tener tus experiencias espirituales de manera correcta. Siempre vas a estar en un lado de la ecuación. Y ahí voy nuevamente con las enseñanzas del hermano y maestro Jesús. Por quien se para,
se llena de oscuridad. Quien iguala se llena de luz. ¿Eh? Entonces eso quiere decir que tú tienes que mantenerte en ese equilibrio, en esa igualdad entre tus dos partes. ¿Eh? Entre lo sutil y lo denso. ¿Eh? Tienes que estar manejando esos dos caudales siempre. Mientras estés saltando de uno a otro, sí, vas a estar todo el tiempo en esa pugna mental de que los buenos y los malos, los ángeles y los demonios, ¿eh? ¿Mm? Un día con los demonios, un día con los ángeles, no. ¿Mm? Tú eres un libre transeúnte, un hijo del Padre Inconocible que tiene derecho a transitar por toda la creación, y toda la creación es toda, la parte densa y la parte elevada. ¿Mm? Entonces yo lo que te diría es, ahora, hay personas que eligen más desarrollar más los centros inferiores, que es la energía dragónica, digamos, despertar a la diosa dragón, e irse más por el tema del despertar de la kundalini a través del sacro, la estimulación de las energías serpentinas a través del sacro. Si has hecho bien eso, también vas a poder salir al astral. O sea, no tendrías límite tampoco para salir al astral. Vas a tener, según mi experiencia, limitación para alcanzar sitios celestes en el astral. Pero acá, en estas capas de la materialidad, de los planos, de la existencia humana, te vas a mover normalmente. Te vas a poder mover bien, solamente con ese caudal inferior. Si estás estimulando ese caudal draconiano, o serpentino, que también es válido, ¿verdad? Y solamente estás trabajando ese lado, deberías poder salir igual al astral. O sea, ahí tu problema es otro. Que habría que investigar, habría que hacer una consulta, una revisión astral de tu cuerpo. Como te digo, y lo que tendrías es dificultades quizás para alcanzar templos astrales, salirte del simulador de repente, o ir a otros simuladores. Pero para todo lo que es la experiencia humana, aquí, ir a visitar un sitio lejano en otro país, ver a una persona a distancia, todo eso lo podrías hacer solamente con ese desarrollo de los centros inferiores, de la energía dragón inferior. Ahora, yo lo que te recomiendo es, bueno, si tú quieres de verdad, moverte libremente, ser un libre transeúnte, que es lo que el hermano y maestro dice, convirtaos en transeúntes. Eso es lo que dice Jesús en su evangelio, en el apócrifo de Tomás. Por eso es que yo recomiendo tanto la lectura del apócrifo de Tomás. Convirtaos en transeúntes. Si tú quieres ser un libre transeúnte de verdad, tú tienes que despertar tu energía draconiana, ¿verdad? Tu energía serpentina, pero también te tienes que conectar con lo celeste a través de la corona. Y tienes que tener ese caudal infinito en circulación en ti, subiendo y bajando constantemente, renovándose mes a mes todo el tiempo, para poder ir y estar con lo celestial, y también ir a lo denso si necesitas ir a lo denso. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decirte, hermano. La raza Cthulhu, ¿la viste alguna vez? No, no sabría decirte. Hay muchas razas que yo he visto que ni siquiera sé cuáles son los nombres. El propósito de esta vida es descubrir el secreto. El secreto de que no eres el personaje y que eres algo más. Ese es el propósito principal. Para quizás ampliar un poco más sobre eso, yo te recomiendo que leas el Pistis Sofía, el Evangelio de Valentino. El hermano y maestro Jesús en ese texto habla mucho con respecto a lo que es descubrir el secreto, y también lo que ocurre cuando en una vida no lo descubres, pero haces ciertos méritos. Hay muchos como procesos intermedios, como niveles intermedios entre descubrir y no descubrir todavía ese secreto. Además, hay otros objetivos, digamos, no generales, sino como más específicos dentro de ese descubrir el secreto, que son otros propósitos, digamos, menores, que también están planificados para que se cumplan en la experiencia, ¿no? Que los estableces tú mismo. Si ya tienes cierto nivel espiritual, tú mismo los estableces en ciertas reuniones con tu equipo álmico de las cosas que tú quieres experimentar en esta existencia.
Es como una reunión que se hace espiritualmente digamos, en tiempo real y en el mismo momento, en diferentes puntos. Es difícil de explicar, pero es como que si todos los que van a venir a esta vida contigo, en tu equipo almático, en el mismo instante, planifican su entrada. Al estilo pulpo, no he visto. Al menos no que recuerdo ahorita. Bueno, ya son muchísimos viajes. De repente hay cosas que no recuerdo tan exactamente. Pero creo que no. ¿Cómo evitar que un ser de bajo astral te robe, se alimente de tu energía? Pregunta Nelson. En teoría eso no puede ocurrir, Nelson. ¿Mm? Un ser de bajo astral necesita que tú estés vibrando bajo para poder alimentarse de esa vibración. ¿Mm? Entonces, si tú estás frecuencialmente bien colocado, no debería ocurrir eso. ¿Cómo evitarlo? Entonces tienes que analizar en tu vida qué es lo que está ocurriendo emocionalmente, cuáles son tus temas a trabajar para dejar de emanar esa frecuencia, que es la que alimentaría a esos seres. Pero yo te voy a poner un ejemplo para que entendamos que no existen seres malos ni buenos, o sea, que todo es creación del Padre. Imagínate que tú un día tienes ira. Algo pasa en tu día que te causa una ira muy, muy, muy grande. Y eso se está repitiendo constantemente. Tú no superas esa ira. Todos los días tienes esa rabia, esa ira ahí contenida. Y estás, andas por la vida iracundo. ¿Qué pasaría si no existiera algo que consume esa ira? Explotarías de ira. Entonces es necesario muchas veces que existan estos seres que se alimentan o que absorben ese caudal energético. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que la oscuridad es necesaria, ¿verdad? Y que la luz también, y que trabajan, que digamos que son caras diferentes de la misma moneda. Entonces tú lo que tú tienes que evitar es caer en ese círculo vicioso de no eliminar ese caudal energético perenne de ira, por ejemplo. Bueno, tienes que ir a ver qué origina esa ira, cuáles son las cosas a nivel emocional de tu vida que son los que te marcaron para que tú estés en ese estado de manera perenne, y trabajarlo y trascenderlo para no seguir generando ese caudal y que ya esos seres no estén cerca de ti llevándose esa energía, llevándose esa frecuencia. Gracias, Nelson. Gracias por ese comentario, hermano. Bueno, amigos, ya por hoy me voy despidiendo. Agradezco a todas las personas que se han conectado hoy. También quiero decirles a todos los presentes que estoy recibiendo nuevamente consultas y solicitudes de viajes astrales a petición. Para las personas que estén interesados en que yo haga un viaje astral para indagar su caudal y buscar información para ustedes, pueden hacer una consulta conmigo. Solamente tienen que escribirme un mensaje directo y yo con mucho gusto los voy a agendar. Todavía quedan algunos cupos para la semana que viene. Y bueno, estoy recibiendo nuevamente solicitudes para hacer viajes astrales a petición. También para hacer lecturas de tarot para los que estén interesados en el servicio de lecturas de tarot. Los que deseen, bueno, no olviden seguirme. Voy a estar unos minutitos más acá para que le puedan dar a seguir a los que no me sigan. Y los que estén interesados en esas consultas, lo que tienen es que entrar en mi perfil y mandarme un mensaje directo. Yo voy a responder todos los mensajes que me escriban. Poco a poco, de repente me tarda un poquito, pero con seguridad van a recibir su respuesta, y los que estén interesados allí escríbanme que desean una consulta para darles la información de cuál es el proceso de las consultas.
Bueno, unos minutitos más para que las personas puedan darle ya seguir a los que todavía no le han dado. Y bueno, les agradezco a todos los que han hecho sus preguntas. Han estado muy interesantes las preguntas. Me gusta mucho hacer estos live, aunque no tengo tanto tiempo para conectarme tan seguido, pero me gusta mucho hacer estos live, responder las preguntas que tienen, interactuar con ustedes. También agradezco a todas las personas que están dando me gusta, que están poniendo su corazoncito allí. Agradezco también eso. A los que han dado sus regalos también, muchas gracias por sus regalitos. Y bueno, también no olviden que también pueden escribirme por cualquier cosa que deseen. O sea, un mensaje directo, yo respondo todos los mensajes directos. Con un poquito de paciencia, el tema que tengan, me pueden escribir directamente y yo con mucho gusto los voy a atender. También para los que quieran aprender a hacer viajes astrales, con mucho gusto también. Por enseñar a hacer viajes astrales no cobro. Eso sí lo hago por vocación, sin ningún tipo de costo. Las consultas astrales y las lecturas de tarot, eso sí tiene un costo. Eso ya es un trabajo personalizado donde hay que dedicar un tiempo para entrar en el caudal energético de la persona y bueno, eso ya es un servicio. Bueno, me voy despidiendo amigos. Les mando un beso y un abrazo a todos.